Dorsal navega entre la exploración del origen y de la muerte, vacilando entre las certezas y los equívocos de la memoria, jugando a la vez con lo onírico, la voz poética de Nadia López García, nada entre el descubrimiento y la aceptación del ser y el duelo por la pérdida, el cuestionamiento de lo atroz que la humanidad puede ser contra sí misma. Se trata, pues, de Dorsal, este poemario que ganó el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón 2021 y que se edita bajo el sello del Fondo de Cultura Económica y pues está aquí con nosotros su autora, a quien pues le damos una bienvenida y una felicitación. ¿Cómo estás? Hola, estimado. Bien, muchas gracias. Agradecida de estar acá con ustedes y escucharnos. Pues platícanos cómo nace este poemario que pues ya tuvimos oportunidad de leerlo y nos encantó. Explícanos un poco cómo nace Dorsal y el nombre. Sí, pues Dorsal es un poemario que bien podría ser un poema muy, muy largo que decidí dividir en pequeños poemas, un poco para tomar pausa, ¿no? Tanto pausa para quien se acerque a él a leerlo, pero también pausa para mí, que un poco cuando lo escribía sentía que era demasiado, ¿no? A pesar de que intenté, de que lo que está ahí escrito, que para mí es volver nuevamente a tener 7 años y ser un poco una testigo un poco cobarde de todo lo que estaba pasando alrededor de Estrella, ¿no? Siendo Apolinar, siendo Estrella. Eh, entonces decidí como hacer pequeños momentos que son estos poemas que componen Dorsal, también como para descansar, ¿no? Para tomar un respiro y poder continuar. Dorsal se funda en una historia real de la familia Luna, ¿no? En el Valle de San Quintín, en Baja California, donde yo crecí parte de mi infancia y que es una comunidad en su mayoría formada por jornaleros agrícolas. Mis padres mucho tiempo se dedicaron a ser jornaleros y piscaban tomate, pepino, cherry. Em, y en esta comunidad jornalera había una fuerte presencia de iglesias norteamericanas, ¿no? Sobre todo adventistas, ¿no? Por ejemplo, o de la Luz del Mundo, entre otras, digamos, religiones, ¿no? Que había en estos campos. Entonces, Dorsal crece ahí, ¿no? Crece ahí, crece un poco desde este mirar mío de cosas muy brutales que pasaban alrededor de Apolinar y su cuerpo por esta transición que estaba haciendo hacia ser estrella y todo este prejuicio de su familia, pero también de la comunidad extendida hacia mirar incorrecto, querer modificar cómo has nacido en este mundo. Entonces, no solo yo, muchas niñas y niños que andábamos un poco siempre buscando qué hacer, dónde ir, qué escuchar, qué hablar, mirábamos todo esto y nos callábamos, ¿no? A veces hablábamos entre nosotras, entre nosotros y no terminábamos de entender. Creo que, creo que eran demasiadas cosas y éramos demasiados niños también, demasiadas niñas, ¿no? O sea, éramos muy chiquitos, ¿no? Entonces, pasaron muchos años. Yo tardé mucho en volver a todo lo que es el Valle de San Quintín, de Tijuana, de Tecate, por donde mis papás transitaron, y comencé a volver a partir del 2000, más o menos del 2013, 14. Y Dorsal comienzo a escribirlo en el 2015 y comienzo un poco a escribirlo. No me gusta mucho decirlo, pero hay que reconocerlo un poco por la culpa, ¿no? De, de pensar qué hubiera pasado si, aunque fuéramos muy niños, ¿no? Muy pequeñas, muy pequeños, hubiéramos dicho algo a las personas adultas de todo lo que estaban haciendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho a Estrella que estaba bien que fuera Estrella? Entonces, un poco Dorsal surge así, como por esa
quizá que suena un poco trillado, pero por esa necesidad de, creo yo, de generar alivio, ¿no? Hacia lo que hicimos o no hicimos, lo que dijimos o no dijimos en un momento. Y también pienso un poco ahora yo desde hace muchos años trabajo con infancias, doy talleres de creación poética con niñas y niños. Y a mí lo que me preocupa y me ocupa mucho es que ellas y ellos digan lo que quieren, ¿no? Con lo que no están de acuerdo, lo que no les hace sentido, lo que les da miedo. Entonces, porque pienso un poco que quizá eso me faltó a mí en algún momento y a muchas niñas y niños que estábamos ahí, decir que estábamos viendo que algo no estaba pasando adecuadamente. Entonces, Dorsal se escribe así a partir del 2015 y está mucho tiempo guardado porque y es una escritura muy, muy íntima, muy, muy personal, que aparte se funda en una historia pues real, con la familia Luna, que aparte para ellos y ellas, Apolinar Estrella no existen, ¿no? Se acabó, esa historia nunca sucedió. Entonces, para mí un poco Dorsal es eh, quizá hacer esas paces, ¿no? Volver un poco hacia este pasado y hacer las paces con lo que no dijimos, no hicimos, no defendimos también. Y también un poco em, pienso que uno a veces no regresa a las historias hasta que son muy cercanas nuevamente. Entonces, Dorsal vuelve justamente en un momento en el que personalmente y familiarmente se están moviendo muchas cosas y digo, ojalá la historia de Estrella no se repita nunca más, ¿no? Ojalá nadie tenga que cargar con todo el odio de una familia, de una comunidad, con el odio propio, por decidir ser alguien más y transitar de una forma distinta en este mundo. Entonces, un poco así se genera. El título de Dorsal tiene que ver porque yo crecí en el Valle de San Quintín, perdón, y una de las actividades que hacía mucho mi familia era cuando eran domingos de descanso, lo que hacíamos era o estar en casa, que eran pues muy cerquita de los campos de cultivo, o buscar alguien que tuviera bueno, acá son como suburbans, em, que pudiera llevarnos, ¿no? A la playa, al mar, y íbamos varias familias. Entonces lo que hacíamos por mucho tiempo era sentarnos a mirar el mar, ¿no? Porque tampoco había como dinero para ir a otros lados. Entonces, mucho tiempo me acostumbré a esta práctica de mirar. De hecho, cada que estoy como muy saturada, busco ir, ¿no? Hacia lugares donde haya mar, porque, y quizás suena bastante romántico, ¿no? Pero sí creo que el mar tiene una cosa que te hace pensar en que, en que tu historia a la vez no es nada y a la vez es mucho, ¿no? A la vez, un poco el poemario se pregunta eso, ¿no? ¿Qué es una historia entre las miles de historias que hay? O sea, qué hace especial esta historia que tenga que contarse? Pues quizá nada y quizá todo. Entonces, eh, bueno, hay una figura que se replica mucho, que es el caballito de mar, ¿no? El hipocampo, y pues bueno, tiene como esta aleta dorsal, ¿no? No tiene una aleta caudal. Entonces, por eso, aparte de la palabra, me gustó mucho y tiene como implícita la palabra sal, ¿no? Que al menos de donde yo soy, yo mayoritariamente los tres libros que tengo son escritos en mixteco y en español. Este no, este solo es en español, pero tenemos, y yo creo que en casi los hogares mexicanos tienen esta práctica de cada que te cortas o se entierra una uña o algo sucede, hay que meter la mano en agua de sal o hay que meter el pie en agua de sal para que ayude a cicatrizar, ¿no? Y pienso un poco en eso, que Dorsal busca cicatrizar en mí y en mucha gente que vivió esa historia, cicatrizar quizá pues el dolor, pero también cicatrizar la culpa. Yo creo que em, doy muchos talleres, como decía, y creo que la gran mayoría de personas vivimos con alguna culpa de algo, ¿no? Entonces, ojalá se cicatricen ya esas culpas y podamos seguir de una forma quizá más amable y más sana con nosotras y con nosotros mismos. Y un Claro, poco por así es Dorsal. sí, pues ya prácticamente nos explicas cómo es que surge.
Dorsal. Y bueno, me llamó mucho la atención también precisamente estos movimientos, ¿no? De olas tempranas y olas tardías, también que lo hace, de que divides lo metafórico con lo personal, precisamente, como ya lo explicaste, con Estrella, incluso, por ejemplo, aquí mencionas mucho bueno, Vicente, ¿no? Hay una parte de se aborda este nombre, mamá, papá, y estas divisiones es un poco eso también, ¿no? Lo metafórico y lo personal que mencionas. Sí, un poco pensaba como en estos dos movimientos. El segundo movimiento, que son las olas pues tardías, digamos, entra directamente en la historia eh, pues que nos tocó escuchar, vivir, presenciar. Y el primer movimiento busca ser un poco más como ese preámbulo para lo que viene. Lo pensaba un poco, pensaba si sobraba o estaba bien, pero también pensaba un poco, por ejemplo, como en el vuelo de las aves, ¿no? Que nunca aterrizan así en picada, al menos aquellas que aterrizan justamente en el mar, pero normalmente van como en eh, un primer bajo de aire para ya poder llegar a tierra. Y pensaba en eso, ¿no? En qué a mí me hacía más sentido, ¿no? Para leerlo. Y digo a mí porque sí es verdad que esta historia deseo que llegue a muchos ojos y a muchos oídos. La verdad es que también lo escribí para mí, ¿no? O sea, principalmente para mí, para nadie lo escribí, para también un poco dejar ya, ¿no? De pensar tanto en qué hubiera pasado si, qué hubiera sucedido si yo hubiera dicho algo, si le hubiera dicho a mi mamá, eh, que no, o sea, Apolinar, aquí hay un dato muy interesante, es que em, fue corrido de su casa y en mi casa tuvo un cuarto para vivir, ¿no? Pero fue un cuarto que no duró más de una semana ahí, ¿no? Y que otra vez fue echado a la calle por todo lo que se decía alrededor, ¿no? Y cómo estaba empezando a ser vista mi familia. Entonces pienso en eso, ¿no? En qué hubiera pasado si hubiéramos dicho, mamá, no importa, ¿no? Que se quede, que viva aquí con nosotros. Entonces, por eso un poco digo que Dorsal lo escribí para mí, como un poco para pensar em, en qué momento uno decide hacer algo o no hacerlo, ¿no? Y también en qué momento cambia la vida, o sea, ¿cuál sería la vida ahora que tendríamos si, si hubiéramos reaccionado diferente? Y también un poco pienso en Dorsal como quizás un poco romántico, pero lo pienso como en una esperanza, como en una esperanza de que las historias violentas hacia personas que deciden transitar este mundo desde espacios totalmente diferentes a los que les tocó nacer, hablar, habitar, lo puedan hacer, ¿no? Yo creo que también se trata un poco de incentivar un poco estas pequeñas islas de luz y también tener un poco, confiar en la esperanza, ¿no? De que puedan cambiarse las cosas un poco. Dorsal también piensa en lo crueles que podemos ser las personas, ¿no? em, en lo inhumanas que podemos ser, en un poco acá en mi pueblo dicen, ¿no? En lo mala espina que puede ser una persona. Y pues bueno, un poco en eso transita Dorsal. Oye, Nadia, ¿has pensado escribir novela? Mm, fíjate que no, aunque cada que cuento algo que pasa aquí en mi pueblo, todo el mundo me dice, escribe como en una novela. Em, me tocó la gran fortuna de estar en un pueblo que está alejado de la ciudad de Oaxaca, de más o menos como a 6 horas de la ciudad de Oaxaca, pero es un pueblo que yo les digo que es un pueblo en el que hay un montón de casas de 2 pisos, camionetas afuera, porque la gran mayoría está en Estados Unidos y también porque hay que decirlo, el narco ha entrado muchísimo a nuestra comunidad. Y es un pueblo de muchas mujeres y pasan cosas muy extraordinarias aquí, ¿no? Cosas que hasta parece eh, increíbles. Entonces me dicen, eso escríbelo, ¿no? Eso podría ser una gran novela. No, no lo sé, quizá en algún momento. Estaría perfecto.
Oye, Nadia, pues te agradecemos. Quisiéramos estar más tiempo contigo aquí, pero bueno, antes de que nos corte aquí, ya sabes, esto de las redes, el Zoom y todo, pues tiene limitado tiempo. Algo que quieras agregar, ¿habrá visita tuya aquí en Ciudad de México para presentar el poemario? ¿Qué planes tienes? Sí, bueno, Dorsal se presenta ahora en AFIL Guadalajara el 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón de la Poesía. Y bueno, también antes, a finales de este mes, me voy a Guatemala a presentarlo allá. También voy a tener algunas actividades en las prepas de la UNAM. Entonces, pues bueno, yo espero que Dorsal tenga mucho camino todavía por recorrer. Y pues yo creo que si se pueden acercar a Dorsal, que se acerquen. Creo que puede ser un libro que ojalá así sea, que nos ayude de alguna forma a cicatrizar, ¿no? A cicatrizar para poder continuar.